Muy buenas tardes. Para continuar con el temario de la unidad de alto riesgo obstétrico, el día de hoy traigo a discusión el tema hepatitis B en el embarazo. Como coordinadora del tema, la doctora Indira Escobar, y como ponente, mi persona, Marangeli Delgado, residente de tercer año. La hepatitis B es una patología infecciosa que cuando se presenta en el embarazo produce mucha incertidumbre en cuanto al curso del embarazo, las complicaciones y el riesgo de transmisión. Por lo cual estaremos conociendo acerca de las recomendaciones que se pueden dar a estas pacientes que cursan con esta patología y así disminuir la transmisión vertical, que es lo más temido. Esta es una patología que es producida por el virus de la hepatitis B, un virus de tipo ADN bicatenario, es el virus más pequeño que infecta a los seres humanos y pertenece a la familia Epacnaviridae. Tiene ciertas características como lo son una doble cápsula, una envoltura externa que va a estar constituida por el antígeno de superficie y una nucleocápside o interna, conocida como core, que encapsula el ADN y es conocida como el antígeno nuclear. Y por otra parte también presenta el antígeno soluble, que va a determinar la replicación de este virus, así como la ADN polimerasa. Este es un virus de naturaleza primariamente hepatotropo. En el hospedero se va a replicar y se va a ensamblar exclusivamente a nivel del hepatocito y va a producir daño hepático por muerte de las células infectadas. Esto va a ser resultado de una respuesta inmune del huésped a los antígenos virales y no por la replicación del ADN directamente. Este es un virus que puede causar hepatitis B, tanto aguda como crónica. Es bien conocido que el virus de la hepatitis B también es altamente oncogénico y que confiere desarrollo de un hepatocarcinoma. La persistencia de este virus en el ambiente es de hasta 7 días y es estable en superficies inertes hasta por un mes. Se inactiva con temperaturas de aproximadamente 100 grados centígrados durante 2 minutos o por acción de productos como alcohol, fenol o cloro. En cuanto al periodo de incubación, se describe que es aproximadamente entre 6 semanas y 6 meses con una media de 75 días. Y solo el 50% de las personas infectadas presentan síntomas como ictericia, náuseas, vómitos, dolor abdominal y fatiga. En la embarazada, el curso de la enfermedad es similar a la población general. En cuanto a la vía de transmisión, se describe que donde existan sustancias corporales se puede transmitir el virus, tanto en sangre como sus derivados, líquido cefalorraquídeo, peritoneal, pleura, pericardio sinovial, semen, secreciones vaginales, entre otros. Y se describen dos tipos de transmisión, la transmisión horizontal y la transmisión vertical. La transmisión horizontal va a estar dada por productos de exposición percutánea como inyecciones intravenosas, intramusculares, subcutáneas, intradérmicas. Por otra parte, también se ha asociado con transmisión sexual, así como hemoderivados, las transfusiones sanguíneas o de algún tipo de hemoderivados. Además de esto, se describe de que es una patología que puede presentarse de transmisión vertical, sobre todo a nivel de el momento del parto, pero también se puede presentar intraútero. En cuanto a la epidemiología, se describe que 350 a 400 millones de personas son portadoras crónicas del antígeno de superficie de hepatitis B y de 240 millones tienen hepatitis B crónica. Cada año se reportan más de 50 millones de casos nuevos, siendo la transmisión vertical la principal forma de transmisión. El riesgo de que cronifique es del 5% en adultos, 50% en niños pequeños y hasta un 90% en lactantes. La probabilidad de que se desarrolle una hepatitis B crónica va a depender de la edad, el momento en el que se adquiere la infección y el estado inmunológico de la persona. El comportamiento de la infección por hepatitis B en el embarazo no tiene diferencias importantes,
Cuando se compara con la población general, se describe que el 95% de las gestantes cursan con una infección aguda que presenta resolución espontánea y el riesgo de que se produzca una falla hepática es cercano al 1%. Además, si la infección se presenta en etapas tempranas de la gestación, esta podría causar aborto espontáneo, pero por lo general se resuelve sin complicaciones o consecuencias maternas o fetales. Por otra parte, esta enfermedad se encuentra ampliamente distribuida en el mundo. De acuerdo a la prevalencia de la infección, se definen regiones que son endémicas bajas, a aquellas con una prevalencia de la hepatitis menor al 2%, intermedia en zonas que son del 2 al 7% y altas cuando es mayor al 7%. En Latinoamérica existen regiones endémicas intermedias y altas como en la cuenca del Amazonas, región noroeste de Argentina, Haití y República Dominicana. En cuanto a las manifestaciones, la mayoría de las personas adquieren el virus y se recuperan sin consecuencias en un periodo menor a 6 meses. Si la infección perdura por más de 6 meses, se habla de una infección de hepatitis B crónica. La probabilidad de que se desarrolle una hepatitis crónica depende de la edad y del momento de infección, así como del estado inmunitario. La infección aguda, 2/3 de los pacientes van a ser asintomáticos o con síntomas leves, y el otro tercio se describe que son sintomáticos, pero van a cursar con síntomas hepáticos predominantemente. Y dentro de ellos el decaimiento, fiebre, malestar general, dolor abdominal, náusea, ictericia, anorexia, y la duración puede ser de 1 a 4 meses. Por otra parte, en las infecciones crónicas, que es cuando se presenta el antígeno de superficie por más de 6 meses, en este caso hay alteración también de la función hepática, hay elevación de las transaminasas, bilirrubina y fosfatasa alcalina. Y frecuentemente los pacientes son asintomáticos, pero si presentan síntomas van a ser síntomas inespecíficos como cansancio o disminución del apetito. Pero también pueden presentar síntomas extrahepáticos, como lo son una poliartrosis nodosa, glomerulonefritis membranosa. Así también pueden presentar otras alteraciones extrahepáticas como lo son artritis, vasculitis, ras cutáneo, edema angioneurótico y linfadenopatías. Ahora también es importante describir las fases de la hepatitis crónica. Y vamos a ver que va a ser determinada por varias fases. La fase 1, que es denominada inmunotolerancia y que se va a caracterizar por la presencia del antígeno E y niveles elevados del ADN viral, porque en esta fase hay una alta replicación. Esta fase es inicialmente visible en pacientes que adquieren infección durante el nacimiento o la infancia temprana, y se puede ver brevemente en aquellos pacientes que adquieren una infección en la infancia tardía o en la adultez. Es denominada de tolerancia, ya que lleva una respuesta inmune mínima y va a estar caracterizada por niveles normales de la aminotransferasa, y hallazgos histológicos van a ser normales. Otra de las etapas por las cuales pasa o tienen esto van a ser la hepatitis crónica con inmunoactividad. En este caso, el antígeno E va a estar positivo y esta fase se caracteriza por niveles altos de ADN viral. Se describe que más de 20.000 unidades internacionales por ml. Además de esto, va a haber elevación de las transaminasas y hallazgos histológicos de inflamación activa. Frecuentemente puede haber fibrosis hepática. Si llega a esta fase, se produce cierta maduración del sistema inmune y el virus sobrevive a lesiones hepatocelulares.
Por otra parte, estos se caracterizan por pacientes que adquieren la infección de manera horizontal, sobre todo en la adolescencia o en la adultez. Y en esta misma fase el virus puede erradicarse. Otra de las fases que también está descrito es la de portador inactivo, en la cual los individuos tienen un antígeno de superficie positivo por más de 6 meses con aminotransferasas reiteradas normales. Además, tienen un antígeno E negativo y el antígeno E es positivo. Además, tienen un ADN en suero que no es detectable. Y por último, también se puede describir que en esta fase no hay síntomas clínicos. Además de esta fase, también tenemos la fase de reactivación, en la cual la recurrencia de la hepatitis puede ocurrir en 1/3 de los portadores inactivos. Esta fase se va a caracterizar porque hay ausencia del antígeno E, pero hay presencia del antígeno E y niveles detectables de ADN viral. Además, comienza a haber elevación de la ALT y los hallazgos histológicos. En estos casos hay inflamación hepática. Y por último, tenemos la fase de remisión, que esta se da tras la pérdida del antígeno de superficie con o sin anticuerpo antígeno de superficie. La relevancia clínica de la infección oculta no está bien definida, pero algunos pacientes pueden reactivarse en momentos de inmunosupresión intensa. En cuanto a los efectos del virus de hepatitis B sobre el desenlace del embarazo, es importante saber que este virus no es teratogénico, no aumenta la mortalidad. Sin embargo, puede causar riesgo de prematurez y bajo peso al nacer. También existe un riesgo de transmisión vertical que vamos a estar describiendo. Además de esto, se ha asociado con diabetes gestacional. En cuanto a la transmisión vertical, va a depender del momento en que se da. Sabemos que existe un riesgo del 10% que esta transmisión pueda ocurrir en útero. Sin embargo, está más relacionada con la transmisión perinatal. Se dice que en aquellas pacientes que cursen con antígenos de superficie y el antígeno E positivos, en estos casos el riesgo de transmisión vertical va a ser de un 89 a un 90%, mientras que en las tasas donde la madre es positiva para el antígeno de superficie, pero el antígeno E está negativo, se describe que puede ser la infección de un 15%. Y si estos neonatos reciben la adecuada inmunoprofilaxis, el riesgo de transmisión perinatal cae a un 2% en estos infantes. Depende también de la carga viral materna, por lo cual es importante realizar detección de carga viral en el último trimestre de gestación. En cuanto al embarazo, sabemos que el embarazo suprime la inmunidad. Esto se da para asegurar que el feto o el producto no sea reconocido como un cuerpo extraño. Sin embargo, muchas enfermedades autoinmunes tienen un periodo de remisión durante el embarazo y se pueden exacerbar en el posparto. Sabemos que en el embarazo hay un incremento en cuanto a las cifras del ADN viral de hepatitis B, pero también hay disminución de los niveles de ALT, así como va a haber un incremento en el posparto. Y por otra parte, se han reportado casos de hepatitis severa en el posparto, ya que vemos que se invierte la respuesta inmunológica a favor de los linfocitos Th1. En cuanto al diagnóstico, es importante saber que en las pacientes embarazadas debe realizarse screening
en la primera consulta y se debe repetir en el tercer trimestre. El screening se hace con la determinación del antígeno de superficie, así como el anticore IgM. Pero cuando sospechamos de la presencia de esta infección, hay que hacer una exploración física para determinar si hay una hepatomegalia. Nos podemos ayudar con la ecografía abdominal para determinar la presencia de hepatomegalia, así como características ecográficas que son subjetivas de hepatitis, y también si existe fibrosis en casos de que sean hepatitis crónica. Lo más utilizado para determinar estas áreas de fibrosis es la elastografía, que es un tipo de ultrasonido. También debemos solicitar la función hepática para evaluar tanto ALT como AST, así como las bilirrubinas y la fosfatasa alcalina. Y por otra parte, determinar los marcadores serológicos que vamos a estar describiendo más adelante, además de la determinación del ADN viral, que debe hacerse en todos los trimestres y a predominio del tercer trimestre para determinar la necesidad de tratamiento antirretroviral. Como describí anteriormente, el virus tiene ciertas características y vemos que dentro de ellas tiene proteínas que van a dar las características de este virus y que van a producir en el hospedero una respuesta inmunológica. Vemos que tenemos el antígeno de superficie y este antígeno de superficie aparece dentro de las 3 a 6 semanas previo a los síntomas. Se usa como diagnóstico e identificación de los portadores y desaparece de 1 a 2 meses después de la infección resuelta. Su persistencia puede hablarnos de una infección crónica cuando persiste más allá de los 6 meses. Por otra parte, también vemos el antígeno de la cápside, que es denominado antígeno core, este que observamos acá, y se caracteriza, este es un polipéptido propio de la nucleocápside, que va a sintetizarse en el núcleo de la célula y no es posible hallarlo aisladamente en el suero materno, sino en parte de la partícula DANE. Además de esto, vamos a ver que el anticuerpo, el hospedero va a producir el anticuerpo contra este antígeno core, y este es el primer anticuerpo que aparece posterior a la infección. Ella va a durar durante años después de la recuperación. La presencia de anticuerpos de clase IgM frente a este marcador interpreta que hay una infección reciente, aunque sabemos que también se puede detectar en infecciones crónicas con replicación viral. Luego va a aparecer el anticuerpo anticore IgM, y este va a ser por tiempo indefinido. Y si la infección se resuelve, va a estar en conjunto al anticuerpo del antígeno de superficie, y si persiste la infección va a estar presente conjunto al antígeno de superficie. También existe el antígeno E, que este se detecta en el suero en la fase aguda y que aparece en el periodo de incubación tras la aparición del antígeno de superficie, pero antes de la aparición de los anticuerpos anticore. Y en algunas formas crónicas, también se puede observar si no desaparece después de las 10 semanas. Este es un marcador de infectividad y de replicación. También se va a producir el anticuerpo anti-E. Su aparición es en el caso de infección aguda y indica una buena evolución. En general se detecta antes de que aparezca el antígeno de superficie y persiste varios años después de la infección. En los casos de una infección crónica en las que coexiste el antígeno de superficie, suele indicar escasa replicación e inefectividad. Y lo último que aparece es el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Este último marcador aparece
e indica ya recuperación de la enfermedad. Este va a persistir durante muchos años y estos anticuerpos son neutralizantes y confieren protección frente a la infección por el virus de hepatitis B. En individuos que son vacunados es el único marcador que podemos detectar. Acá vemos en el gráfico, como les describí anteriormente, lo primero que se detecta es el antígeno de superficie que aparece aproximadamente entre las 4 y las 6 semanas o un poco antes de las 4 semanas y que va a desaparecer posterior a los síntomas de 1 a 2 meses. Asimismo, vemos que cuando el antígeno de superficie desaparece, posteriormente va a aparecer el anticuerpo contra el antígeno de superficie. Por otra parte, vemos que el anticuerpo, tanto IgG como IgM, comienzan a aparecer posterior a la presencia del antígeno de superficie y el anticuerpo IgM desaparece posterior a los síntomas, mientras que el anticuerpo IgG va a persistir durante toda la vida. Y por otra parte, vemos que hay presencia del antígeno E cuando hay replicación del virus y posteriormente comienza a haber anticuerpos contra estos antígenos cuando hay presencia del anticuerpo IgM y ya desaparece el antígeno de superficie. Por el contrario, en este caso vemos que en infecciones crónicas el antígeno de superficie permanece más allá de los 6 meses, así como el anticuerpo IgM va a desaparecer, pero el anticuerpo IgG persiste al igual que el antígeno de superficie. Y en este caso, el antígeno E persiste durante mucho más tiempo en infecciones crónicas. Ahora bien, ¿cómo es la interpretación? Si vemos un antígeno de superficie presente y un anticuerpo IgM presente, estamos ante una infección aguda. Pero si vemos un antígeno de superficie presente y un anticuerpo IgG presente, estamos ante una infección crónica. Por último, si vemos un anticuerpo contra el antígeno de superficie presente y un anticuerpo IgG presente, estamos ante una infección curada. Y cuando observamos solamente la presencia del anticuerpo contra el antígeno de superficie, vemos que es la inmunidad que se produce por la vacuna. En cuanto al tratamiento, el tratamiento de la hepatitis viral en pacientes embarazadas es semejante a la paciente no embarazada. Se debe recibir una dieta balanceada, insistiendo en la ingestión adecuada de proteínas. En hepatitis no complicada no hay una base de hacer una restricción proteica ni proporcionar cantidades excesivas de carbohidratos. Se debe tener un reposo adecuado y obviar medicamentos que no sean absolutamente necesarios por su toxicidad potencial sobre el hígado. Esto es cuando estamos ante una hepatitis aguda. Ahora, cuando se presenta una hepatitis crónica, el tratamiento va a tener como objetivo mantener una función hepática adecuada y prevenir la infección perinatal. ¿De qué va a depender que se instaure un tratamiento en infecciones crónicas? Va a depender de que haya una reactivación de la infección con cargas virales que sean superiores a 20.000 unidades internacionales, además de que también se instaura tratamiento en aquellas pacientes que tengan una fibrosis avanzada o una cirrosis. Por otra parte, vemos que el tratamiento que está indicado en estas pacientes va a estar dado por los nucleócidos como el tenofovir, que es considerado categoría B y que se da 300 miligramos al día, así como la telbibudina, que es considerado como categoría B y se dan 600 miligramos al día, y por último la lamivudina, que es considerado como categoría C. Sin embargo, el más estudiado
ha sido la lamivudina, pero actualmente se describe que la primera elección es el tenofovir, ya que produce menos efectos. Este medicamento antirretroviral se debe indicar entre las 28 a 32 semanas, ya que en esta etapa se ha completado la organogénesis. Y se describe que se cuenta con tiempo suficiente para lograr que los niveles de ADN virales se disminuyan de manera importante. Además de esto, el medicamento debe continuarse hasta 12 semanas después del parto, recordando que existe un riesgo de que haya una reactivación del proceso viral en el posparto inmediato por el cambio en cuanto al sistema inmunológico, a predominio de los TH1. Asimismo, debemos conocer las recomendaciones en las pacientes embarazadas. Es importante saber que en estas pacientes en toda paciente embarazada debe realizarse un tamizaje durante el primer trimestre para hepatitis B, realizándose el antígeno de superficie en la madre, sobre todo en el primer trimestre y en el último trimestre, y en aquellas pacientes que tienen mayor riesgo. Por otra parte, debe realizarse interconsulta con servicios de gastroenterología en casos de infecciones activas o alteración de la función hepática. También debe solicitarse el perfil hepático para determinar, como describí anteriormente, la ALT, AST, fosfatasa alcalina y las bilirrubinas. Asimismo, el ADN viral y el antígeno E en el tercer trimestre, recordando que al haber elevación o estar estos niveles elevados o estar positivo el antígeno E y haber niveles elevados de ADN viral, hay mayor riesgo de infección perinatal. Por lo cual en esas pacientes está indicado realizar tratamiento con nucleócidos. También hay que descartar enfermedades concomitantes de transmisión sexual mediante estudios de serológicos para hepatitis C, hepatitis D, recordando que puede haber una coinfección con el virus de la hepatitis D. Además de esto, también realizar serología para HIV y serología de BDRL. Por otra parte, es importante realizar valoración serológica de la pareja para así realizar tratamiento en este paciente o, si no está infectado, administrar la vacuna de la hepatitis B. En cuanto a la finalización del embarazo, no se recomienda cambiar la vía del parto en mujeres embarazadas para disminuir la posibilidad de transmisión vertical, ya que se ha descrito que no hay diferencia significativa entre la realización de un parto y la cesárea. De realizarse una cesárea debe ser por otra indicación obstétrica, no por esta patología en sí. Lo que sí es que debe evitarse procedimientos invasivos como amniocentesis. También en mujeres embarazadas con infecciones por virus de hepatitis B y cargas virales mayor a 7 logaritmos, es decir, 10.000 unidades internacionales, 10 millones de unidades internacionales, se debe recibir terapia antirretroviral para disminuir el riesgo de transmisión intrauterina. Es importante saber que la lactancia no se debe suspender en pacientes con hepatitis B. Sin embargo, se ha descrito que es importante en estas pacientes sugerir que si hay lesiones a nivel del pezón, debe tenerse cuidado de no lactar de esa mama al recién nacido. Y por otra parte, la prevención de la transmisión vertical se realiza administrando la inmunoglobulina contra la hepatitis B 0.5 en el intramuscular en el recién nacido de toda madre con antígeno de superficie positivo antes de las 12 horas del parto. Simultáneamente se debe colocar la primera dosis de la vacuna de hepatitis B en un sitio diferente. Sin embargo, si no se logra administrar dentro de las primeras 12 horas del parto,
se ha descrito que se puede utilizar dentro de los primeros 7 días, pero tiene mayor efectividad dentro de las primeras 12 horas. Y por último, el uso del tenofovir es seguro durante la lactancia materna. Por su atención, muchas gracias. Ahora les quiero traer a cotación el siguiente artículo de revisión donde vemos que fue publicado en el 2020 y se caracteriza o se titula como portadoras maternas de antígenos de superficie y resultados del embarazo, un análisis de corte retrospectivo de 85.190 embarazos. En cuanto al estudio, este fue un estudio que se realizó en vista de que hay un estado de portadoras positivas de virus de hepatitis B muy altos en pacientes embarazadas, sobre todo en zonas endémicas como China. Pero se sabe poco sobre el impacto de la infección materna en cuanto al riesgo de los resultados adversos en el embarazo. Las mujeres embarazadas con infección por hepatitis B a menudo desarrollan complicaciones obstétricas como síndrome de hipertensión inducida por el embarazo, hemorragia posparto, diabetes mellitus gestacional, y sus bebés presentan complicaciones neonatales. Es por esto que el estudio epidemiológico informó mayor prevalencia de partos prematuros en mujeres con infecciones crónicas por hepatitis B. La colestasia intrahepática del embarazo también fue un trastorno que se describe y que puede aparecer en el segundo o en el tercer trimestre y se resuelve dentro de las primeras 48 horas posteriores al parto. Ahora, en cuanto al método de estudio, todas las mujeres que fueron seguidas en el Hospital de Provincia de la Maternidad de Niños de Fuyang, en China, entre julio del 2009 y diciembre del 2018 para embarazos únicos, llevados a las 24 semanas de gestación completa, se incluyeron en este estudio de corte retrospectivo y consecutivo. Se revisaron y se cribaron un total de 85.190 mujeres embarazadas, de las cuales se excluyeron 2.450 debido a estado inconsciente o gravemente enfermo. Finalmente, la Corte incluyó 85.190 mujeres, de las cuales 9.699 embarazos positivos para el antígeno de superficie y 73.076 embarazos fueron negativos para el antígeno de superficie. En cuanto a los resultados, se encontró que los embarazos positivos para el antígeno de superficie pueden resultar con un mayor riesgo de varios resultados maternos, como son la colestasis intrahepática en el embarazo, con un intervalo de confianza de 2.8 a 4.3. Por otra parte, también se observó hemorragia posparto con un intervalo de confianza de 1 a 1.3. Y curiosamente no hubo disminución del riesgo de la preeclampsia, con un intervalo de confianza del 95%, de un 0.87 a un 0.6. Asimismo, la ruptura prematura de membrana con un índice de confianza de 0.87 a 96. Una hipertensión inducida por una hipertensión gestacional, también con un índice de confianza de 95, realizado entre 0.701 a 0.978. En esta gráfica podemos ver que estas patologías como la hipertensión gestacional, la preeclampsia y la ruptura prematura de membranas tuvieron una estadística significancia con valores o intervalos de confianza mayor al 95%.
Por otra parte, en cuanto al análisis del subgrupo de parto, se encontró que el grupo con antígenos de superficie positivos tienen un mayor riesgo de desprendimiento de placenta, con un índice de confianza del 95%. Y el riesgo de resultado pequeño para la edad gestacional fue significativamente diferente. Y la incidencia de cesárea fue mayor en el grupo con anticuerpos de antígenos de superficie positivo en comparación con el grupo de antígenos de superficie negativo, con un intervalo de confianza mayor al 95%. Como conclusión, en comparación con los embarazos positivos para la hepatitis B, era probable que se tratara de colestasis intrahepática del embarazo y hemorragia posparto. Y las embarazadas con virus de hepatitis B positivo que se sometieron a un parto vaginal, tenían más probabilidad de tener un desprendimiento prematuro de placenta y un parto prematuro en comparación con aquellas que tenían un antígeno de superficie negativo. Los obstetras deben estar al tanto de la colestasis intrahepática de la gestación, como la hemorragia posparto, el desprendimiento de placenta y el parto prematuro en mujeres embarazadas con el virus de hepatitis B. Por su atención, muchas gracias.